Muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de Juan Pablo Blanco, subdirector de la carrera de Ciencia de Datos de ULIT, y el mío propio, Carlos González, director de la misma, deseamos darles la más cordial bienvenida a este evento. Los coloquios de Ciencia de Datos es una actividad mensual organizada por la carrera. En este espacio, diferentes especialistas nos transmiten sus conocimientos y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Desde ya los estamos invitando para este encuentro que se realiza mensualmente en la última semana de cada mes. Hoy tenemos el gran placer de contar con Jorge Arce, profesor de Lito University y líder de analítica de datos del Banco Nacional de Costa Rica. Jorge posee una maestría en matemática aplicada por la Universidad de Costa Rica y actualmente es estudiante de doctorado en donde el tema central de su tesis es la generalización de modelos de análisis de datos clásicos a datos simbólicos y la búsqueda de la combinación de métodos simbólicos con la optimización. El título de la conferencia de Jorge hoy es Análisis de correspondencias simples para variables de tipo conjunto, el método mejor punto, en donde nos propone un método de análisis de correspondencia simple para variables simbólicas de tipo conjunto como una extensión del análisis de correspondencia simbólica. Sin más preámbulo, los dejo con Jorge y buenos días a todos. Hola, buenos días. Espero estén bastante bien todos en sus casas y demás. Voy a empezar primero compartiendo lo que es mi pantalla. Asumo que ya la están viendo. Además de eso, voy a apagar en este momento mi cámara porque me distraigo viéndome a mí mismo. Es algo que tengo que mejorar en el futuro, pero bueno, no importa, voy a proceder a apagarla. Y entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ok. Sure, ok, de acuerdo. Listo, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí. Pura vida. Muchas gracias. Entonces, como estaba indicando don Carlos, la idea de esto es que vamos a trabajar sobre un tipo de datos que es distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados. Normalmente en minería de datos estamos acostumbrados a ver filas y estas filas están formadas por observaciones, ya sean numéricas, numeritos enteros, ya sean números reales, u observaciones cualitativas, ¿verdad? Algún color y demás, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar antes de entrar propiamente en materia con el análisis de datos simbólico, en el análisis de correspondencia simples. Vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de cómo se diferencian dos métodos de análisis de reducción de la dimensionalidad, como son el conocido análisis de componentes principales, perdón, y el análisis de correspondencias simples. Estos son los resultados que tuvimos. Aquí puse 3 partidos, que es un ejemplo del dataset, pero lo corrimos para todos. Entonces tomamos los resultados finales de las elecciones 2022 que, que acabamos de realizar. Entonces, tenemos los partidos. Entonces, tenemos los partidos, Partido Liberación Nacional, Progreso Social Democrático, perdón, y Liberal Progresista. Entonces, esto es una tabla cruzada, son puros conteos. Entonces, es cuánta gente, ¿verdad? Imagínense en el dataset original, simplemente es persona 1 de San José, PLN. Persona 2 de Alajuela, votó por el PLN. Entonces, tenemos que crear estas tablas cruzadas para poder decir, ok, ¿cuánta gente votó por el Partido de Liberación Nacional en San José? 179.908. ¿Cuánta gente votó por el Social Democrático en Heredia? 33.809. ¿Cuánta gente votó por el Partido Liberal Progresista en Punta Arenas? 5.394. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros corremos o ejecutamos un análisis de correspondencias simples y un análisis de componentes principales? Acá, perdón, ahí me fui. Entonces aquí, voy aquí en el annotate y vamos a por acá. Entonces, ¿qué podemos notar? El de la izquierda es un análisis de componentes principales. Entonces, vemos que por acá, todas las variables, en este caso, todas las provincias
están fuertemente correlacionadas. Recordemos que en un ACP, que dos rayitos de esto, o dos variables estén cercanas, eso quiere decir que están altamente correlacionadas, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Vemos que las más alejadas son, por ejemplo, Heredia y Limón. Entonces, todo tiene tiene propiamente una correlación positiva y tiene una correlación realmente que están bastante juntas. Entonces uno dice, ¿es que realmente toda la información me va guiando a lo mismo? ¿O, ¿O qué ocurre? Y si vemos los individuos, los vemos acá todos juntos. Entonces uno dice, ¿cuáles serían las conclusiones que podemos tomar por acá? Es complicado cuando usted tiene esta maraña de puntos por acá. A esto normalmente, digamos, coloquialmente uno le dice que es como un efecto talle. Entonces, cuando uno tiene un efecto talle propiamente con el dataset, lo que dice es, ok, en matemática, normalmente uno lo que puede hacer es solucionar algunos problemas con cambios de distancia o cambios de métrica o demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ocurre? Si vemos un análisis en esta parte que es de correspondencia simples, es el mismo dataset. Entonces, ¿qué vemos en este dataset? Uno, no tenemos este efecto talle, es lo primero. Dos, vemos que existen algunos outliers. Tres, por ejemplo, algunas conclusiones que podríamos tener que no veíamos acá. Por ejemplo, Heredia en este caso y San José está muy, y aquí están cerca el PLN y el Partido Liberal Progresista, en este caso, está muy cerca de tanto PLN como PLP. Eso quiere decir que proporcionalmente la gente de San José y Heredia realmente apoyan a ambos partidos y así sucesivamente. Este, bien, esa es la sutil diferencia. Entonces, esta, esta de acá, o sea, el PCA, está basado en qué? En una tabla centrada y estandarizada, ¿verdad? Y es la diagonalización, es el producto de la diagonalización de la matriz de varianzas y covarianzas. En el análisis factorial de correspondencia simples, lo que uno hace es realmente crear tablas y esas tablas van a ser perfiles. Entonces pensemos que son distribuciones. Entonces son distribuciones, por ejemplo, qué porcentaje de personas votaron por el PLN que vivieron en Heredia, qué porcentaje vivió, votó por el PLN, dado que está en San José, y usamos una métrica distinta, una distancia distinta, perdón, usamos una distancia chi cuadrado, que ya casi les vamos a explicar de qué trata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de ver propiamente como un todo o ver las cantidades, simplemente vamos a ver las proporciones. Entonces, el perfil columna, ¿qué es? ¿Cuántas personas? En este caso, el 36% de las personas que votaron por el PLN son de San José, el 20% son de Alajuela, el 13% de Cartago, sucesivamente. Vemos ahora bien la parte del social democrático. 33% votó, de los que votaron por el social democrático están en San José, en Alajuela el 26% y digamos que un 10 y 11% en Cartago y Heredia respectivamente. Entonces lo que estamos haciendo es calcular la distribución porcentual por cada una de las columnas. Después hacemos lo mismo para las filas, solo que ahora decimos, ok, del 100% de personas que votaron en San José, el 47% apoya al PLN, el 26% apoyó a Social Democrático y el 26% al PLP. Y así sucesivamente para cada una de esas filas. Entonces ya no estamos trabajando sobre los datos, digamos así, originales, sino estamos trabajando en nubes de puntos que son perfiles, filas y columnas. Entonces ya decimos, no importa la escala, que sean 10.000 y el otro 1.000, sino ahora son porcentajes. Pueden ser el 10% de una misma cantidad, para que veamos cómo se comportan esas distribuciones. ¿De acuerdo? Entonces, un poco, no voy a andar acá mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, en el ACP general, no en el normado, ¿verdad? Recordemos que un ACP normado es cuando las variables están centradas, estandarizadas, y diagonalizamos la matriz de varianza covarianza. Entonces, en ese caso, vale la pena indicar que este es una variación del PCA. ¿Qué hicimos? Cambiamos la distancia. Y esta es la distancia chi cuadrado. Y ya casi les vamos a explicar qué significa esto. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir las distancias entre los perfiles fila. Y esto que tenemos acá, este X y J es la entrada IJ de la matriz, este XHJ es el individuo H, ¿verdad? En la columna J. Este XY punto es la suma total
propiamente porque estamos buscando los porcentajes. Entonces, la suma total de individuos que está en la fila y esta es la suma total de individuos que están en la fila H. Entonces, estos son porcentajes. Y esto que está acá es un ponderador, porque realmente X.J es la posibilidad o todo el total de personas en el ejemplo que teníamos que votaron por el PLN, por el PCD o el PLP. ¿Ok? Que son estas definiciones que están por acá. Entonces, como les decía, vamos a calcular primero esto, porque tenemos tres dimensiones. 1, 2, 3, que son PLN, PCJ, PCD y PLP. En este caso, el 48% está con el PLN, el 29% del total de los votos está con el PCD y el 21%, 22% con el PLP. Aquí era PCD, perdón. ¿Y qué hacemos? Ya aplicamos la fórmula y esta es la forma de calcular la distancia chi cuadrado entre perfiles, fila y columna. Claramente después de eso se procede como en todo PCA, ¿verdad? Que es simplemente calcular los valores y vectores propios. Bien. Vamos con la parte que es el análisis de datos simbólico. ¿Qué es el análisis de datos simbólico? El análisis de datos simbólico fue propuesto por el profesor Edward Dide, en este caso, por ahí del año 85, 86, que empezamos a trabajar con esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar en lugar de filas, observaciones puntuales, buscar un concepto. Entonces, un concepto, por ejemplo, es pensemos en algo. Pensemos que nosotros cuando compramos con nuestra tarjeta, ya sea de débito o crédito o demás, entonces uno podría ver una observación independientemente de la persona que lo hizo o independientemente del número de tarjeta. Pero si usted quiere ver un comportamiento acumulado de cuándo es que Jorge compra, si es que compra en las mañanas, en las tardes o en las noches, o si es que compra entre tanto y tanto monto, pues en ese caso lo que hacemos es un concepto y lo que me interesa, piénselo como si fuese un query. Entonces lo que voy a agrupar es por medio de el número de tarjeta o el ID de la persona. Y ya casi les voy a brindar varios ejemplos. Como les decía, ¿cómo se construye esto? Se construye básicamente seleccionando el concepto, seleccionando las variables y seleccionando relaciones. ¿Por qué? Y ya vamos a ponerlo acá en este caso. ¿Qué tenemos? Una tabla, como les indicaba. Tarjetas. La tarjeta 4031, la 4455, 4433, 4031, 4050, 4031. O sea, tenemos los días de la semana en los cuales consume la persona, el MSC, que es la categoría de comercio que utilizan. Pensemos en cajeros automáticos, pensemos en farmacias, supermercados, gasolineras, hoteles, lo que ustedes gusten. El monto que asumamos que son $100 y demás. Entonces el monto en dólares y los estados, claramente el estado de la transacción nos indica si está aprobada o está rechazada en estos casos, para hacer este ejemplo sencillo. Entonces lo primero, nuestro concepto, queremos entender o queremos estudiar las tarjetas como un todo, no como observaciones por separado. En ese caso, tenemos cuatro tarjetas diferentes, la 4031, 4455, 4433, 4050. Consideramos una relación y esta relación simplemente, que es como un query, también se llama query, es deme todos los datos cuando la tarjeta sea la 4031. Entonces hacemos un subconjunto de lo que es la tabla, que en este caso tenemos todas estas observaciones, la 1, la 3, la 4, la 5, la 8. Entonces aquí vemos 4031. Entonces, el día de la semana lo vamos a ver que es una variable cualitativa. El MS es una variable cualitativa, el monto es una variable continua y el estado es una cualitativa. A partir de eso, ¿qué hacemos? Dado esto, vamos a definir unas relaciones. Entonces, en estas relaciones, lo que vamos a decir es la pertenencia. En el caso de la variable de la semana, que es en cuáles días de la semana, en este caso la tarjeta 4031 consumió, ok, en lunes, martes, jueves y domingo. ¿Cuál es el dominio de la variable simbólica? De los diferentes días de la semana. ¿Qué nos faltó ahí? Miércoles, viernes y sábado. Pero una cosa es el dominio, o sea, todos los valores posibles que puede tomar la variable, y otra es propiamente los valores que toma el objeto simbólico como tal. Además, para el MSC, lo mismo, pertenencia, en cuáles 60 días, 40, 11 y 40, 32. Los montos
entre 34 y $100, y el Estado, en este caso, fue aprobado. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente pasamos de un número n de filas, que eran 6, a una sola fila. Y aquí tenemos toda la información agrupada. El reto es, como en la minería de datos clásica, cómo extraemos ahora sí información valiosa, porque cómo se obtiene un valor propio en una tabla de intervalos o un vector propio. ¿Cómo hacemos para hacer tablas de conteos múltiples? Porque recordemos que en un CA, simplemente usted vive en Heredia y solo vive en Heredia, pero podría ahora en un concepto vivir en Heredia y en San José, porque son los profesores de mate. Entonces, ¿cómo hacemos una tabla de cruzada simbólica? Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos el cómo hacemos, el qué hacemos y demás. Entonces, es cómo creamos ese nuevo método que soporte y tenga bases suficientemente robustas desde un punto de vista matemático, con las cuales nosotros podamos sentirnos seguros de llegar a conclusiones. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Entonces, esta es una definición formal. Que un objeto simbólico, ¿verdad? Normalmente cuando uno se mate, pone el ejemplo, después hace una definición. Un objeto simbólico es un triplete. Que A básicamente es cómo voy a acumular. Ahí era la tarea, era la tarjeta, perdón. Las relaciones, entonces usted ve variable por variable. Entonces la relación 1 es un tema de conjunto. La relación 2 es un tema de variable que es continua, entonces puede ser un intervalo. Ah, pero podría ser también una distribución de frecuencia. Entonces uno puede ir definiendo las diferentes relaciones. Y D es la descripción, o sea, todo el resumen en una sola fila. Y eso es básicamente el triplete simbólico. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Y vamos acá. Vamos a empezar a trabajar. Primero, vamos a definir lo que es una variable de tipo intervalo. Una variable de tipo intervalo de sencillo, ¿verdad? Es como las que uno veía en el cole, creo, o escuela, de que empieza en un lugar y termina en otro. Lo que pasa es que ahora nuestras matrices van a ser de esta forma. Tenemos esta forma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues claramente que es una matriz que tiene un intervalo que va, y pensémoslo, piensen en una fábrica, por ejemplo, pongamos otro ejemplo que no sea banca. Pensemos en una fábrica y veamos la cantidad de errores por cada máquina para procesar un producto, en este caso, digamos, las máquinas que sean las columnas y los productos que sean las filas. Entonces, ok, la máquina 1 con el producto 1 tiene errores entre 1 y 100. La máquina 2 para el producto 1 tiene errores entre 5 y 10. La máquina 3 con el producto N tiene básicamente errores entre 7 y 20. Entonces, hay problemas per se que tenemos en la industria que son simbólicos, pero que no los hemos tratado como simbólicos en algunos momentos. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es añadir esa herramientita nueva en la caja de herramientas de los científicos de datos para que la puedan utilizar. Entonces, algo muy interesante de esto es que esta matriz la podemos redefinir como un subconjunto de las matrices de tamaño n por p, porque al final X se puede ver como todas las matrices de tamaño n por p, tal que todas las entraditas de las matrices están en el intervalo. ¿Y esto por qué es muy, muy interesante? Porque al final uno podría decir, ¿será que podemos utilizar individuos suplementarios? Después les voy a comentar qué significa ser un individuo suplementario o en un análisis de correspondencia simple, que es lo mismo que en un ACP. Entonces, teniendo esto nos da ciertas ventajas. Entonces, ¿uno qué piensa? Si hay algo lindo de trabajar en mate, son los intervalos. Son cerrados y acotados. Y vamos recordando un poco. Además de eso, si nosotros tenemos una función, ojalá que sea continua, recordemos que una función continua es una función que no tenga huecos, digamos, diciéndole de su forma más básica, en un intervalo cerrado y demás, entonces una función continua tiene un máximo y tiene un mínimo, la que podría estar ya sea en los extremos o en algún punto crítico. Y recordemos que un punto crítico en una dimensión significa que básicamente su primer derivada es igual a cero. En n dimensiones es que el vector gradiente sea igual a cero. Entonces,
¿qué es lo que vamos a andar buscando? Vamos a buscar mejores representantes y vamos a construir esa parte. Entonces, empecemos un poco. Ya sabemos cómo se ponen los intervalos. Ya sabemos cómo es una matriz de intervalos. Ya les he contado un poquito cómo vamos a trabajar. Les he hecho un poquito de spoiler. Entonces, pensemos en esta tabla, en el color de ojos, por ejemplo, y el cabello. Este ejemplo, vale la pena, este ejemplo es un ejemplo de la primera vez que se intentó hacer análisis de correspondencia, o el precursor de este análisis en la parte simbólica fue el profesor Oldemar Rodríguez. El profesor Oldemar Rodríguez es mi profesor de tesis. Por tal razón, abajo aparece Arce Rodríguez, ¿verdad? Entonces, este ejemplo aparece en la primera propuesta del análisis de correspondencia simple. Entonces, ¿qué tenemos? Verde y azul. Entonces, es un objeto 1. Es un conjunto personal, lo que ustedes gusten. Entonces, el color de ojos puede ser verde o azul. El color de cabello, ¿qué puede ser? Negro. El tema de color de ojos puede ser, en este caso, es café o negro. El objeto 3 que tenemos, color de ojos verde y este cabello rubio o negro. En el 4, ¿qué tenemos? Café y rubio, propiamente para el individuo 4. Y en el verde tenemos. Este es nuestro dataset original. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos muchas combinaciones posibles. Tenemos esta combinación. Si uno lo ve acá, perdón, que me devuelva acá. Si uno ve acá, usted tiene un conjunto. Entonces, existe algo que se llama el conjunto de partes. El conjunto de partes es el conjunto de todos los conjuntos que están contenidos en verde y azul. Entonces, ¿qué quiero decir con este? De ahí hay 4 conjuntos. Está el conjunto que tiene verde azul, el conjunto que solo tiene verde, el conjunto que solo tiene azul y el vacío. Pero en este caso a nosotros no nos interesa el vacío porque siempre tenemos que tener al menos una observación para hacer el análisis. Si estuviese vacío es porque este individuo no existe. Entonces no tiene sentido desde un punto de vista de análisis. De aquí es donde salen todas estas combinaciones del individuo X1. Sí, va a estar, tiene, digamos, color de ojos verde. Y esto se le llama conjunto, perdón, esto se le llama codificación disyuntiva completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente es poner las categorías en las columnas, verde, azul y café, y escribir un 1 cuando tome esa categoría. Por ejemplo, un individuo 1 puede tomar solamente el verde, en azul no lo toma, el café no lo toma, el segundo no tiene color verde, no tiene color azul, tiene color café. Vemos la matriz X2, puede ser que tome, porque recordemos que podía ser las dos opciones, pero si tomamos a alguien que está ahí, no tiene ojo azul y verde de manera natural. Entonces, solamente tiene ojo azul. Y así sucesivamente, lo que vamos haciendo es llenando estas tablas con unos y ceros si toma esa categoría. De la misma forma, se hace para Y1 y Y2, que sería el color de cabello, rubio o negro. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las tablas cruzadas, como les decía ahora. Cuando empezamos con el tema de las votaciones, ahora lo construimos. ¿Cómo se construye? Como X1 transpuesta por Y. ¿Y se puede calcular Y transpuesta por X1 transpuesta? Sí. Por eso usted en el análisis de correspondencias simples habla de filas y habla de columnas. Porque si uno transpone esto, entonces ahora verde, café, azul podría llegar a ser columna y rubio y negro filas. Entonces uno habla siempre de perfiles, filas y perfiles, columnas. No es como el en ACP que ya usted habla de individuos y habla de variables. Entonces es una pequeña sutileza del lenguaje en temas de ciencia de datos que hay que tener ahí claro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta primera combinación, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, perdón. Tenemos esta K2, 2, 0, 0, 1, 1, 1. Tenemos otra, K3, 1, 2, 0, 0, 1, 1. K4, ok, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente construimos una tabla simbólica de intervalos. ¿Por qué? En el peor de los casos, o sea, ¿cuántas personas en el peor de los casos tendrían los ojos verdes y el cabello rubio? Una. Y en el mejor de los casos, dos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto se llama una tabla simbólica de conteos. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces,
don Oldemar, en el paper que les indicaba, crea un teorema, porque imaginen estar haciendo todas las combinaciones posibles. Eso es algo muy, muy grande. De hecho, ahí lo pueden buscar, el conjunto de partes, el conjunto de partes, por ejemplo, de un conjunto, se le denota 2 a la cardinal o el número de elementos de A. Entonces, imagínense que un conjunto tenga 5 elementos. Entonces, vamos a tener 2 a las 5 elementos menos 1, porque el vacío no nos interesa, multiplicado. Imagínense que ya tengamos otro conjunto que tenga solamente 100 elementos. Entonces, 2 a la 100 menos 1. Y el número de combinaciones es terriblemente grande. Don Oldemar propone y dice, no, tranquilos, con este teorema, usted puede encontrar esas cotas inferiores y superiores. Y pues claramente, eso es una superventaja. ¿Por qué? Porque al final reduce el tiempo de cómputo y hace que el algoritmo sea realmente implementable. Bueno, entonces aquí tendríamos esto. X bajo es la matriz cuyas filas son 0 si posee más de una categoría. Es decir, si un individuo tiene más de una categoría, el X raya se va a poner 0 en toda la fila. En caso de que, sea igual, ahora X techo, en este caso, va a ser el mejor de los casos cuando todas las categorías están tomadas o que se van a ejecutar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Y esta es, digamos, nuestra motivación inicial. Esto es una de las cosas que estamos. ¿Cómo se puede generalizar el análisis de correspondencia simples de datos clásicos cualitativos a variables simbólicas de tipo conjunto? Bueno, aquí, perdón, no es conjunto. Aquí las disculpas del caso. Ah, no, sí, perdón, es de tipo conjunto. Pensé en intervalo. Disculpa. Entonces, de tipo conjunto. Bien. Entonces, como les decía, ¿cómo sería un perfil fila simbólico? ¿Cómo sería un perfil fila columna? ¿Cómo es una tabla de frecuencia simbólica? ¿Cómo es una tabla o un centro de gravedad simbólico? Pues claramente, lo primero que vamos a hacer es recordando algo. Recuerden que habíamos definido la matriz de intervalos como un conjunto de matrices. Acá mismo lo vamos a hacer igual, sea Z que está o que pertenece acá. O sea, es una matriz que está en todas las matrices de conteos. Y definimos básicamente el total de la columna J, del individuo J, como la sumatoria de todos los individuos que toman o que están en la columna J. Definimos Z, que en este caso es el perfil fila I, como, bueno, el total, perdón, de la fila I, como la sumatoria desde J igual 1 hasta Z y J. Y aquí se me fue, perdón, aquí era un I, ¿verdad? Se me fue el inglés ahí. Z punto punto es el total de individuos. Entonces, el perfil fila para Z, ¿qué va a hacer? Básicamente, en este caso, lo vamos a ver como R, que viene de fila en inglés, Z, que es la matriz con la cual me estoy fijando, y J, que quiere decir individuo J, que básicamente va a ser Z y J dividido entre el total de lo que está en la fila I. De forma análoga se hace para la columna. Bien, entonces, vean lo interesante. Nosotros necesitamos llegar y decir, ok, ¿cuál va a ser o cómo vamos a calcular ese perfil fila simbólico? Es un intervalo. Voy a tener un perfil fila mínimo y un perfil fila máximo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Sí, lo vamos a definir como el mínimo de todos los perfiles fila para el individuo IJ, tal que la matriz Z está en la matriz de intervalos. Y de igual forma, ¿cómo vamos a hacer el máximo? De la misma forma como un máximo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Que esto se vuelve un problema combinatorio. Entonces, pensemos en este caso, sencillo. Veámoslo acá. Tenemos K, que es matriz de conteos que va de 1 a 3 y 1 a 3. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones tenemos? De 1 a 3 hay 3 elementos y de 1 a 3 hay 3 elementos. Entonces, de la combinatoria lo que te dice es 3 por 3 es 9. Entonces hay 9. ¿Y qué ocurre? Vamos a calcular todos los vértices. 1 con 1, 2 con 1, 3 con 1. Y vamos a calcular la suma. 1 más 1, casi siempre es 2. ¿Cuánto pesa X? 0.5. Y Y, 0.5. O sea, ¿cuáles son mis perfiles fila en este caso? 0.5 y 0.5. Veamos el caso de 3 y 1. 3 y 1 es 4. Entonces, básicamente, 3 dividido entre 4 es 0.75 y Y sería 0.25. Y así sucesivamente lo hacemos para todos. Entonces, ¿qué vemos? El peor escenario, o sea, cuando el peso es mínimo,
para estos intervalos se da en la combinación en que es 1, 3, entonces sería 0.25 y 75. Entonces este quiere decir que es el perfil fila mínimo y este es el perfil fila máximo, que en este caso es 1 y el 3. Entonces, ¿qué ocurre? Algo muy interesante. Uno dice, ok, entonces si tengo, no sé, 100 variables, entonces vamos a tener 3, y 3, digamos, opciones todos, vamos a tener 3 a las 100 puntos. Imagínense lo que es calcular eso, es imposible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, acá está, digamos, los perfiles fila y columna que les decía. Nuevamente, cuando se tiene un problema combinatorio, hay dos opciones, o vivir con ello o buscar un teorema que te diga cuál es la forma explícita de encontrar esos límites. Pues claramente lo que hicimos fue encontrar el teorema. Entonces este es uno de los resultados que tenemos. Uno de los primeros resultados que tenemos es cómo se encuentran los límites del perfil fila simbólico. Entonces usted puede tener 1.000.000 de columnas, que no importa. Esto no tiene que hacer todas las combinaciones. Y se le vuelve un tema solo lineal. Súper lindo, porque es una sumatoria. Entonces, el peor de los casos, ¿qué es para el perfil fila? Yo, individuo IJ, tomo mi peor valor, o sea, el peor conteo. Y todos los otros individuos que no soy yo, o en todas las, digamos, todas las otras, perdón, coordenadas en las cuales no es la J, toman su valor máximo. Y eso nos permite encontrar el perfil fila mínimo y esto que está por acá, el perfil fila máximo. ¿Ok? Este teorema, pues será publicado pronto, si todo sale bien en un journal por acá. Bueno, no por acá, sino más bien fuera de Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a empezar a trabajar en la definición propiamente de cómo vamos a construir estos, ahora sí, cómo vamos a construir las imágenes o las nuevas coordenadas factoriales de un intervalo. Ya sabemos cómo se define el perfil fila, ya sabemos cómo se define el perfil columna, ya sabemos toda esa parte, pero eso es el inicio. Ahora, ¿cómo proyectamos esos individuos en ejes factoriales? Y eso es lo que vamos a trabajar en este caso. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Existe un concepto que se llama individuo suplementario. Entonces, piensen en algo, voy a decir en un ACP, por decir algo, o puede ser un análisis de correspondencias simples, el que ustedes gusten. Ustedes llegan y dicen, ok, este es el análisis, tomen tome este dataset, tenemos 1.000.000 de filas, hacemos todo el análisis y después llega uno, hizo mal el query o hay que agregar algo, le dicen, ah, no, mira, Jorge, agregate 2 individuos más que nos faltaron. Entonces usted dice, tengo que correr todo el análisis por 2 clientes o por 2 observaciones. La respuesta es no, dado que esto es álgebra lineal, gracias al álgebra lineal, esto simplemente es una proyección sobre las bases y simplemente se resuelve de una manera sencilla. Claramente, la definición de cómo se proyectan ortogonalmente sobre esas bases va a depender mucho de, claramente, de la distancia, ¿verdad? Entonces, el individuo, lo que vamos a hacer es buscar la mínima coordenada porque el representante, en este caso es Z, o sea, la matriz. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrar la mínima coordenada de ¿qué? De los individuos suplementarios. ¿Quiénes van a ser los individuos suplementarios? Todos los vértices de las cajas, porque ahora vamos a tener cajas. Bien, y el máximo en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Por acá, vamos a crear cotas, tanto inferiores como superiores. Entonces, ¿cómo vamos a crearlo esto? Esto es lo que hicimos para que no estemos ahí calculando el máximo y el mínimo. Son 1.000.000 de columnas, no importa. Este teorema les calcula esas cotas de manera directa, ¿ok? Tanto para la parte superior como para la parte inferior. Claramente esta es la construcción matemática de lo que tenemos. ¿Qué hacemos? Y por esto aquí viene algo súper interesante y es que si hablamos propiamente del método del mejor punto, entonces, ¿por qué hablamos del método del mejor punto? Si hay algo que creo y creo fielmente que es muy importante, es cómo combinar herramientas de optimización
con herramientas de análisis de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que fue, digamos, parte de lo que hemos trabajado. En su momento, para la tesis de maestría, se cuestionó un método y es que siempre era un dogma como de fe que todos los análisis, cuando usted iba a hacerlo por medio de elementos suplementarios, siempre había que hacerlo en el centro de cada intervalo. Y el punto fue, en su momento, hablando con mi profesor, con don Bar, mi pregunta fue, ¿pero por qué siempre tomamos el mismo centro? ¿Será que si usted está trabajando, como les decía anteriormente, en conjuntos que están cerrados, acotados y definimos bien una función, no podemos encontrar algo que sea máximo mínimo? A partir de eso, lo primero que tuvimos fue resistencia, porque nos dijeron, no, es que nos explicaron técnicamente, estadísticamente qué pasaba, y nosotros, no, no, yo no lo creo, y no lo creíamos, hicimos lo de ejercicio y demás. Un año después, sí, como un año y medio después, Diez nos dijo, ah, bueno, sí, sí tenían razón ustedes, no, no necesariamente era eso. Esa anécdota es muy buena, creo, porque a veces uno tiene que saber, a veces tiene que creer en los instintos, y muchas veces, cuando uno tiene de detractor o no le compra la idea, la persona que funda el análisis es algo como complicado, ¿verdad? ¿Será que es duda? Pero en este caso, por dicha, sí salió como esperábamos. ¿Qué definimos? Distancia. Nosotros queremos saber cuál es la mejor distancia o el punto que representa la mejor distancia en el análisis. Varianza. Queremos saber cuánta varianza o cuánta información tenemos acumulada, ojalá en la mínima cantidad de componentes. Es que sería tan lindo el mundo como que uno pueda graficar todo, ¿verdad? Sí, imagínense un scatter plot ahí con X y Y ahí está el 100% de la varianza. De ahí uno lo ve todo fácil, pero cuando le quedan 10, 20 dimensiones, por más figuras, por más colores, por más altos y más, la visualización es complicada. Y el volumen, que es minimizar el volumen de los hipercubos, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Y ya viene acá una aplicación práctica. Realizamos una pequeña encuesta, sondeo, sobre el tema de moda, votaciones. Esto nosotros lo hicimos antes de la primera ronda. ¿Por qué? Porque al final nosotros queríamos saber qué ocurre si usted le da más opciones a la gente para votar. O sea, que no es elección única. Es decir, si usted vota por PLN o por PSD, o puede votar por ambos al mismo tiempo, o por Frente Amplio y el Social Democrático, o todas las combinaciones que usted quiera. Pero ¿qué pasaría si usted le da eso? Claramente, esto basado en una paradoja que no vamos a entrar en detalle, que es la paradoja del voto, que la propuso el conde de Condorcet, que al final usted no vota por lo que realmente, él lo que propone es, usted no vota realmente por lo que usted cree y lo que usted quiere, sino más bien usted vota por ciertos agentes externos, los cuales usted dice, más bien voto por lo que no quiero que pase, no por lo que quiero que pase, sino por lo que no quisiera que pase, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que él propuso. Entonces, una de las soluciones era cómo hacer análisis, bueno, en ese caso, votaciones múltiples. Existen varias bibliografías de matemática política, ahí he estado leyendo, pero ahí después les puedo pasar un par si gustan. Entonces, preguntamos cosas sencillas. ¿Cuál es su lugar de residencia? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Por quién votaría con selección única? ¿Por cuáles partidos votaría en caso que fuesen dos elecciones? ¿Y por cuáles no votaría en caso de dos opciones? Entonces, vean por ejemplo, veamos este caso, estos que están por acá. Entonces, la tabla simbólica, ¿cómo va a estar? Básicamente es de 25, en este caso este primer individuo es de 26 a 35 años, es indeciso. En el tema voto múltiple, entonces él está indeciso no porque no va a votar, sino porque se está decidiendo entre el Partido Liberal Progresista y el PSD. Y partidos que no apoya, aquí hay otros. Es que al tener, y así muy sinceramente, al tener 25 opciones, llega un momento en el cual decidimos, para temas de visualización y demás, de todos aquellos partidos que no aportan mucho voto y demás, entran como normalmente entran los otros. Acá, en este caso, mayor de 65 años, PLN, estaba entre el PAC y el PLN. ¿Por quién no apoyaría? ¿A otros o a Nueva República? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos?
construimos una tabla simbólica. Esto es simplemente un ejemplo de la tabla simbólica porque no iba a caber en esto. Y ya son todos nuestros intervalos. Entonces es, por ejemplo, voy a leer el de 36 a 45 años. Esto lo que me quiere decir, en el peor de los casos para el PLN no tiene votos de 36 a 45. ¿Por qué? Porque todas las personas que dijeron que él era su primera o segunda opción, se decantaron y dijeron, no, cambio, ya no voy a votar por el PLN, voto por mis otras opciones. Y en el caso de que toda la gente que realmente tenía alguna intención de voto por el PLN lo hiciera, entonces son 36, que es muy diferente a la gente que se 100% seguro iba a votar por el PLN, va a ser un poquito mayor. En el tema del social democrático, en el peor de los casos, una persona vota por ellos. En el mejor de los casos, 36, y así sucesivamente para cada una de estas. Claramente, ¿qué hacemos? Construimos todos nuestros perfiles fila simbólico con los teoremas antes indicados. Dado eso, además de eso, construimos todos nuestros perfiles columna del PLN, PCD y demás, con los teoremitas. Y empezamos a hacer algo. Empezamos a buscar, allá con esas nubes de puntos, empezamos a buscar lo siguiente. Realmente los métodos, cuando usted optimiza, le mejora los resultados. Y pues sí, veamos este caso. Lo hicimos con 3 dimensiones. Esta es la varianza acumulada. Recuerden que la varianza máxima es un 100%. Ojalá uno pudiese tener la mayor varianza posible en los primeros 3 o 4, los que uno pueda visualizar. Claramente, ¿qué ocurre acá? El método de centros tiene 94% de la varianza, la distancia tiene un 95% de varianza, y el método de varianza en los primeros 3 componentes obtenemos el 99.71% de la varianza acumulada. Después de eso, entonces, ¿qué quiere decir? Claramente, el punto seleccionado como el mejor distancia no necesariamente es el mismo de la varianza y no es el mismo que el centro. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cada investigador podría tener o podría crear una función que le interesa explicar y sobre eso ve el análisis a la medida que usted necesita para ese problema. ¿Ok? ¿Qué vemos acá en temas de distancia? Pues claramente el método que es creado para distancia, ahí las disculpas del caso, se me quedaron unas en inglés. Tenemos 673 en distancia. ¿Fue creado para ser el mejor en distancia? Pues sí, es el mejor en distancia. Y aquí vamos a empezar a analizar porque se vuelve esto un poquito complicado con temas de cajas. Esto que está acá es el primer eje factorial de quién, del primer vector propio de la matriz del CA. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Los perfiles, en este caso, fila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a analizar. Claramente, ¿qué ocurre acá? Entre más largo sean los intervalos unidimensionalmente, más apoyo tiene el partido. Entonces, vámonos aquí. Punto 75 y punto 71. Entonces, más apoyo tiene el PSD. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre acá? Veamos lo siguiente. Este coeficiente es negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Recordando un poco las inecuaciones, ¿verdad? Y hablando muy coloquialmente, el intervalo da vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? No importa. Como la medida en los conjuntos es invariante a la dirección, o sea, a cualquier traslación, entonces la medida la podemos tener aquí claramente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Menos 0.96 es el largo del PLN, y acá un 1.01 es el largo de el PSD. Después, para el coeficiente 2, menos 0.6, en ese caso, el largo del PSD es mayor. Hay empate en esta tercera dimensión. Ahora bien, vamos a hacer énfasis en el tema del PLN, que en este caso, el 1.59 es mayor claramente que el del PSD
pero eso es en personas adultas mayores de más de 65 años. Pero aquí viene algo interesante. Cuando uno pondera esto, pues claramente, ¿qué ocurre? Este intervalito que está acá es más pequeño que este intervalito que está acá. ¿Por qué? Porque al hacer estos intervalos más grandes y con signo negativo, pues te pondera más hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando uno está interpretando como tal las coordenadas, ¿qué ocurre? Este largo de 1.46 y este largo de 1.13, en este caso, el largo, entre más pequeño sea en los ejes factoriales, entre más pequeño sea, es mejor. Individualmente, unidimensionalmente, entre más largo sea, es mejor. Cuando lo vemos como un conjunto tal, o sea, la proyección sobre el eje factorial tiene que ser más chiquitito, ¿ok? Y es esto que les estaba explicando en las observaciones. Definimos las áreas. Pues claramente con lo que acabamos de decir, si las proyecciones entre más pequeñas sean menores, son mejores, perdón, el área va a pasar lo mismo, porque si es más chiquitita, es mejor. Entonces, ¿qué podemos notar? Pues claramente el PSD tiene mejor área que el PLN. Este es un ejemplo gráfico de cómo se vería el análisis de estos dos partidos. Se puede hacer para todos los partidos, para todas las individuales y demás. Ahora bien, combinándolo un poco con análisis clásico de datos, y no puse más simbólico, hice lo siguiente. Recordemos que había una pregunta, y la pregunta decía ¿por quién votaría? Que es, o sea, es el voto fijo o que está indeciso. Y a quienes usted no apoya. En este caso, los colorcitos azules son las filas, y las filas quiere decir por quién voy a votar. Y lo rojo es por quién yo no votaría. Entonces, veamos acá algo interesante. Veamos liberal progresista. ¿Por quiénes no votaría liberal progresista? Por Frente Amplio y PAC. Entonces, vale la pena recalcar, todo esto fue hecho antes de las primeras votaciones. Entonces, eso lo que le dice a ustedes, usted tiene partidos ya en contra, ya hay gente que no, o costaría mucho, o hay que convencerla mucho para que le dé su adhesión o le dé su voto. Entonces, aquí, pues claramente, después de la gente que haga análisis de datos con los partidos políticos, tienen que buscar las estrategias de cómo volcar ese mensaje para ese nicho de personas que se quieren atacar. Ahora bien, esto está por acá. Veamos el caso propiamente, que es muy interesante, que veamos el PLN. Entonces, ¿quiénes no votarían por el PLN? Aquí algo muy interesante es socialdemocrático, indeciso, otros, PUS, que está por acá cerca. Veamos el caso del Frente Amplio. El punto azul son la gente que dijo, yo voto por Frente Amplio. ¿Por quiénes no votarían? Por el socialdemocrático, y vean por acá, por el PLN, que son los que tienen más cerca. Claramente, si vale la pena recalcar algo, yo no soy analista político, yo nada más lo estoy haciendo desde un punto de vista de análisis de datos y demás. Cualquier observación política o demás me la pueden indicar, pero aquí los datos lo que me están diciendo es, sí, pues claramente esto es del Frente Amplio en esta segunda ronda, posiblemente, ojalá que no sea así, que podrían contarse como abstencionistas. Si no, en el peor de los casos, no fuesen a emitir su voto, aún sea nulo. Entonces, esos los tienen, pues, es un porcentaje importante que hay que atacar. Esto en temas políticos. En temas de marketing voy a ir acá un poco rápido, un par de 5 minutos, para después dejar algo de minutos para preguntas. También se puede hacer temas de marketing. Imagínense que este es un ejemplo de un libro y la idea es veámoslo como núcleo familiar. Entonces, que el papá va a automercado, la mamá va, por ejemplo, no sé, le gusta ir también, no sé, a Walmart, y el hijo, por alguna razón, que está más joven, le prefiere los BIN y los AMPMs y demás. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es llegar y decir, ok, veamos el objeto simbólico. ¿Cuáles tiendas prefieren? La familia como un todo. No Jorge prefiere Walmart, no. Ahora es toda la familia donde prefiere comprar. ¿Y qué edades tienen esas familias? Y empezamos a hacer ciertos análisis sobre esto.
claramente, como les decía anteriormente, las disculpas de caso, se me quedó otra cosa en inglés, pero bueno, como todo, empezamos con una matriz K, en este caso, de todos los posibles conteos. Vemos propiamente que el método de mejor varianza sigue siendo el mejor en el tema de varianza, un 99% de la varianza explicada. El de la distancia, pues claramente sigue ganando como un método de distancia, o sea que es la mejor distancia posible. Tema de volumen, acá lo puse, en el pasado no lo puse, pero es el que mejor volumen da. El volumen, siéndole sincero, lo propusimos, pero casi que es equivalente al de la distancia, por lo tanto vamos a buscar otras opciones. Y esto es un ejemplo de lo que está por acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como un análisis de correspondencia simples, como el que les acabo de explicar. La tienda A, por ejemplo, es preferida por gente joven de la familia. La gente, digamos, las tiendas en este caso, sería B y E, son preferidas propiamente por quienes, por personas de mayor edad de la familia y personas entre 25 y 34 años prefieren las tiendas C y D. Esto viéndolo en el tema en el centro, puede verse por temas de mejor varianza, mejor volumen o en este caso distancia. Bien, ¿qué hemos hecho o qué hemos aportado hasta el momento? Tenemos ya una generalización matemática. Eso lo que nos dice y nos garantiza es que ustedes o nosotros podemos utilizar este método de tal manera que tiene bases sólidas que no nos van a botar el análisis. Eso es, digamos, la parte importante. ¿Y cuáles son nuestros siguientes pasos? Pues claramente aplicación de optimización dinámica en el análisis de correspondencias simples, generalización del análisis de correspondencias múltiples, aquí se me fue la tilde, para, para variables simbólicas de tipo conjunto. Ahora sí, ¿cuál es la mejor o cuál es realmente el mayor aporte que tenemos? No existen métodos estadísticos, bueno, voy a decirlo diferente, no existían, porque ya existe uno, no existían métodos estadísticos para analizar cuestionarios de selección múltiple. Y ahora tenemos una herramienta. Esta sería mi presentación. Voy a, voy a encender la cámara por si tienen cualquier duda o voy a ir leyendo las preguntas. Aquí veo una pregunta. Vamos a ver, dice Alejandro Herrera. Muy interesante, este teorema se podría implementar como una metodología para detección de anormalidades en procesos de negocio. Sí, sí, sí. Ahí lo que habría que ver es si propiamente es un análisis de correspondencia simple o si podría ser un análisis de correspondencia, en este caso sería no sé, vamos a ver, de un ACP simbólico y demás. Ahí lo que habría que hacer es para detección de anomalías se podría ver esa parte. No hay otro problema. Aquí veo algo más en el chat. Bien, vamos a ver, Warren, buenos días, por favor, hola, Giovanni. Es con respecto a la fila, con los dominios, venían 4 días, 3 establecimientos, 2 pagos. Es como, aquí estoy leyendo una de Giovanni Solano, dice, es con respecto a la Filmina 3, ajá, venían 4 días, 3 establecimientos, 2 pagos. Es como funciona a la hora de trabajarlo con vectores, es decir, la cantidad de cada uno no es relevante, es como comprendí muy bien. Ok, vamos a ver, vamos como por pasos. Más bien, muchas gracias, John. Lo primero es, en ese caso, trabajar sobre conjuntos sin importar el peso. Ya después de eso, lo que uno hace es, teniendo este caso uno, que es, no me importa el peso, o sea, pesan lo mismo. Después de eso, lo que se hace es más bien poner un tema como de probabilidad empírica, en el sentido de que Jorge, el 70% de sus transacciones las hace en supermercado, 30% en farmacias, pero ahí habría que modificar un poco la matemática. Pero normalmente uno empieza con el caso en el cual todos los pesos son iguales, después sigue este otro que es generalizar esa parte. De igual forma, en los análisis de correspondencia simples, uno puede poner pesos a los individuos, entonces es una forma por la cual lo podría uno solucionar. Pura vida. Giovanni, ¿qué libro de optimización para ciencia de datos? Uf, es que
Es que ahí hay muchos tópicos ahí, entonces voy a dejar, para no decirte un par, pero te puedo decir que hay uno, está toda la parte de propiamente optimización convexa, ¿verdad? Que es trabajar sobre funciones convexas y dominios, ya sean finitos o infinitos. Ese hay varios, ahí le pasaría un par. Después toda la parte de optimización perdón, investigación de operaciones es muy, muy, muy interesante y es muy, muy necesario también. Y sí, en ese caso, porfa, Giovanni, envíame un correo. Voy a poner acá, o no sé, en ese caso, Juan Pablo, no sé si vos me puedes ayudar enviándoles mi correo de Elite para que me manden, digamos, eso sobre temas de bibliografía. con gusto, Jorge. Muchas gracias. Después, Warren, excelente, gracias. Ojalá podamos tener acceso a la revista donde se publique o al DPI. Ah, sí, claro, Warren, con todo gusto. De hecho, vale la pena indicar que todo este código es abierto. Nosotros, bueno, don Oldemar tiene un paquete llamado RSDA. En ese paquete está toda la matemática simbólica. Entonces ahí está desde todo lo que hemos trabajado en la tesis de maestría y todo lo que va a estar propiamente también en la tesis doctoral. De igual forma, ahí queda mi contacto por si tienen alguna duda o demás. Su tesis va a estar disponible para el público, por supuesto. Es decir, la ciencia es libre en este caso. Para mí lo importante es que la gente tenga acceso y pueda utilizar la matemática que se hace o los mineriatos que se hacen. Ok, sí. Sí, es Andrés.arce, hay otro Jorge.arce. Ok, ¿qué bibliografía nos recomienda para, no tengo aquí el libro cerca, pero el de, básicamente, pones Dide y Vilar, y ese es el libro, y es el Mineriato Simbólico, es como la Biblia que tenemos en este tema. Y hay un montón de papers más y demás. Si gustan, de igual forma, les puedo les puedo compartir mi tesis de maestría también, si la gustan. Entonces es como un buen resumen de lo que tiene que ver con optimización, que tiene que ver con análisis de datos simbólicos y con análisis de datos clásicos. Entonces, para que lo tengan por ahí. Claramente no es el libro de Dide, pero sí les da un muy buen resumen de lo que está. Voy a pasarme a preguntas. ¿Cuál es la similitud o diferencia en las reglas de asociación? Desde el minuto cero en la parte, digamos, de la definición, porque en reglas de asociación, nuevamente, vamos individuo por individuo y en análisis de datos simbólico, lo que buscamos es un concepto. Claramente lo que uno podría decir es, ¿y podemos hacer reglas de asociación sobre conceptos? Pues sí, solo que habría que empezar a trabajar cómo hacerlo. Vamos a ver si tengo más preguntas acá. Ok, no tengo más preguntas. No sé si no tiene más preguntas y de igual forma les queda mi contacto, cualquier duda que tengan. Bueno, Jorge, ahorita de nuevo tengo un problema de cámara, no sé qué pasa. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por tu participación y los esperamos en el próximo coloquio que en principio se estaría realizando el viernes 29 de abril a la misma hora. Cualquier cambio, pues con tiempo les avisaríamos. Y muchas gracias, Jorge, de nuevo por tu participación. Muchas gracias a todos, más bien por sacar su tiempo. Tal vez es importante. La idea de estos coloquios también es brindarles información de también métodos que en Costa Rica estamos creando, que realmente la ciencia en Costa Rica no somos consumidores solamente de ciencia, sino que también existen varios grupos, los cuales también buscamos la forma de dar como ese granito de arena en el cual diferentes científicos de datos lo pueden utilizar a nivel mundial. Así es. Entonces, veamos eso y lo importante es, si hacemos ciencia de datos, hagamos buena ciencia de datos, lo cual significa realmente entender los problemas
saber cuáles podrían ser sus posibles soluciones, y más que eso es, entendamos bien las bases Ajá, y entendamos bien los indicadores, entendamos todo esto bastante bien para dar realmente resultados bastante buenos. claro. Entonces, más bien, muchísimas gracias por su tiempo y ahí les queda mi contacto para cuando gusten. Como dice tu mentor, Oldemar, no convertirnos solamente en usuarios de cajas negras, ¿verdad? Eso, Sino tener la capacidad de transformar y colaborar en esos cambios importantes para todos. señor. Bueno, muchísimas gracias, tengan todos y buenos días. Hasta luego.